Bendito Padre, también te quiero agradecer por este tiempo en el que estamos entrando a estudiar tu palabra. Ayúdame a ser claro, a ser también preciso, Señor. Y ayuda a mis hermanos a comprender estas cosas, Señor. Y que estas verdades que vamos a ver hoy puedas asegurarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, llegamos a la quinta y última doctrina de la gracia. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La perseverancia de los santos. Todas las demás, y curiosamente todas las demás doctrinas, muchos teólogos y pastores le cambian el nombre para hacerlo más específico, pero curiosamente en esta no. Todos los teólogos y pastores conservan el nombre, perseverancia de los santos, ¿no? Durante los últimos 4 domingos hemos estado estudiando estas doctrinas en las que podemos aprender cómo es que en todo lo que tiene que ver con mi salvación, Dios hace absolutamente todo y yo absolutamente nada. ¿Ok? Absolutamente todo Dios, yo absolutamente nada. Por ejemplo, en la doctrina de la elección incondicional, ¿cómo podemos ver esta gracia de Dios en la que Él hace todo y yo nada? En la elección incondicional. La salvación, ¿no? Que Él nos eligió. ¿Cuándo nos eligió? Mínimo desde antes que yo naciera, antes de que yo pudiera decidir algo. ¿Ok? Ahí vemos lo absoluto que es su gracia sobre nosotros y nuestro absoluto que es mi hacer nada. ¿Sí? Bueno, en la doctrina de la expiación limitada, ¿cómo podemos ver esta gracia de Dios? En donde Él hace todo, yo nada. ¿Se acuerdan qué es expiación, no? ¿Qué significa expiación? Ajá. ¿Para qué? Acuérdense que es muy, muy gráfico. Lo vimos en el libro de Levítico. Y entonces lo que hacía el sacerdote era poner las 2 manos sobre el animal y entonces se transferían todos los pecados del pueblo. Y es demasiado gráfico, demasiado. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, acuérdense que había 2 animales, el macho cabrío para el Señor y el macho cabrío expiatorio o el chivo expiatorio. Entonces, uno se moría y otro se iba al desierto para que Dios se olvidara del pecado, ¿no? Eso es expiación. Nosotros ponemos, por así decirlo, las manos sobre Jesús y transferimos todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. No queda ni uno dentro de nosotros ante el Señor, a los ojos del Señor. Entonces, Jesús muere, paga todos esos pecados y entonces la pregunta es, ¿yo qué tengo que pagar? Nada. Ante Dios, yo soy completamente limpio, perfecto y sin pecado ante Dios, ante los ojos de la ley de Dios, el juez. Bien. Entonces, los tiene bastante. Entonces, como podemos ver la gracia de Dios en esta doctrina de la expiación limitada, es que cuando eligió, desde antes de la fundación del mundo, también desde antes de la fundación del mundo, preparó a un cordero sin mancha para garantizar, ese es el punto, la garantía de que sí nos va a salvar, ¿ok? Con ese sacrificio. ¿Yo hice algo ahí? Nada, absolutamente nada.
Después llegamos a la doctrina de la depravación total o de la corrupción radical. ¿Sí se acuerdan de qué trata esta doctrina? El hombre tiene la inhabilidad de vivir como a Dios le da. Ok, muy bien. El hombre tiene la inhabilidad, o sea, la incapacidad total. Como dice Romanos, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. No hay nadie recto como Dios desea, porque todo está manchado por el pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos ver la gracia de Dios absoluta en esta doctrina? Pero ¿cómo? La forma. Pues básicamente en que siendo aún pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios por tanta y tanta y tanta y tanta ofensa, Él manda a Jesucristo de todos modos. ¿Era su obligación de Dios? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero eso es gracia. No, la gracia no se obliga, si no ya no es gracia. La gracia tiene que salir voluntariamente, si no ya no es gracia. Y por último, en la doctrina de la gracia irresistible, ¿cómo podemos ver su gracia? ¿Se acuerdan de la gracia irresistible? ¿De qué trata la gracia irresistible? Si Dios nos eligió desde antes de la formación del mundo, en el momento en que nos llame, no vamos a poder resistir. Excelente, excelente. Lo que estuvimos viendo la semana pasada es que todo el tiempo el ser humano resiste a Dios, ¿no? Y Dios le pone muchas oportunidades, oportunidad tras oportunidad de regresar a Él. Y el hombre todo el tiempo está resistiendo a Dios, hasta que Dios de pura gracia lo llama de manera irresistible. Y entonces viene porque viene. Voluntariamente, completamente, pero viene porque viene. O sea, se hace cristiano. ¿Ven? ¿Y tuvo que ver el hombre ahí en algo? No, absolutamente no. Porque el hombre todo el tiempo estaba resistiendo a Dios, hasta que Dios cambió algo dentro de él, en el que dices, ya puedo ver todo. Si quiero entregar mi vida completa al Señor Jesús. Sí lo quiero hacer. Bien. Entonces llegamos a esta última doctrina, la perseverancia de los santos. Y lo que básicamente enseña esta doctrina es que los elegidos, es decir, los que realmente son salvos, perseverarán en la fe de Cristo y en la santificación, y ellos al final ganarán la batalla. O sea, nada se interpondrá en el camino desde su justificación hasta su glorificación. Bien, como Romanos dice. También conocemos esta doctrina más coloquialmente como la seguridad eterna de salvación. ¿Les suena más eso, no? La seguridad eterna de salvación. O la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. ¿Se ha escuchado también eso? Bueno, también se le conoce así. Bueno. Sí. Y creo que la mayoría de nosotros creemos esto, ¿no? De que cuando Dios nos justifica, cuando creemos en Cristo, pues ya como que tenemos la garantía del cielo, ¿no? Sí se nos enseña eso, ¿no? Cuando creemos en Cristo tenemos ya la garantía del cielo. Y creo que la mayoría de nosotros creemos eso porque es lo que generalmente nos dicen cuando nos comparten el Evangelio, ¿no? Nos comparten el Evangelio y bueno, tradicionalmente se hacía la oración del pecador, ¿no? Haz esta oración. Y entonces la gente hacía esa oración y entonces el evangelista o el que estaba evangelizando le decía, ahora ya eres parte de la familia del Dios y va a estar en el cielo ya, ¿no? Ahora, ¿hay verdad aquí? ¿Sí o no? ¿Hay verdad en esto? Dios promete salvación para quienes creen, ¿no?
Por ejemplo, cree en el Señor Jesús y será salvo. O para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Entonces hay una relación entre creer una fe y una garantía de salvación. Pero la pregunta es, esta persona imaginaria que hizo esta oración, ¿se convirtió en seguidor de Cristo? ¿Realmente es cristiano? Porque conocemos muchas historias en las que la gente que una vez o un día dijo, quiero seguir a Cristo, después de algunos años, ya no está en Cristo. ¿Vas a decirlo? Dijera yo, de mi edad que tengo, no muy vieja, pero por lo que he platicado con las personas del Evangelio y todo, me he tocado dos personas que conocen de la palabra de Dios, que saben qué es el Evangelio, que es Dios todo, pero no se repite. Uno de ellos se desapareció, Lo desaparecieron. ya no sabemos nada de él. Y sí sabía versículos y todo, ¿sí te acuerdas de mami? Y bueno, y la otra persona he conocido de varios porque trabaja con nosotros así eventualmente. Y esa persona conoce de la palabra y está luchando con su vida. Uh-huh. Pero solamente Dios conoce si va. Pero está lejos del camino. A eso voy, exactamente a eso voy. Conocemos mucha gente así de que comienza bien de alguna manera y después se va alejando, incluso de manera total, ¿no? Y alguien podrá decir, él creyó en Cristo, entonces él es salvo aún. No, alguien podrá decir eso, porque se supone que si crees en Cristo hay una garantía del cielo, ¿no? Y entonces esa persona podría recurrir a esa frase, una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. Un evangelista llegó a Colinas hace mucho, aquí a Colinas. Creo que cuando Jorge apenas estaba abriendo terreno. Y entonces, como no sabía hablar mucho español, tomó un folleto evangelístico. Sí las han visto, ¿no? Los folletitos evangelísticos. Y entonces, estos folletos evangelísticos generalmente tienen esta oración del pecador, ¿no? Y entonces dobló el folletito como de tal manera como para que nomás se viera esta oración. Y entonces le decía a la gente con su español mocho, como dicen, lea esta oración, ¿no? Y entonces la gente, sí, pero sin compartirles nada. Y entonces la gente hacía esta oración y para él ya eran cristianos. Pregunta, ¿estas personas que hicieron la oración son salvos para siempre? Supongo que no muchos, casi ninguno. Otra pregunta, ¿esto que les estoy diciendo es lo que enseña esta doctrina de la perseverancia de los santos? Una vez salvo, siempre salvo. Y entonces le compartimos a alguien, se dicen cristianos y entonces... bueno, ok. Entonces digamos que hay ciertas condiciones para entender esto, ¿no? No podemos decir, todo el que hace la oración del pecador, el que acepta a Cristo como su salvador personal, es cristiano. ¿Todo el que acepta a Jesús como su salvador personal va a ir al cielo para siempre? Pues no, porque son meras palabras, ¿no? Bien, no necesariamente. Ok. ¿Qué pasa con los que no permanecen en Cristo? Está esa pregunta, ¿no? O también surge otra pregunta, cuando uno llega a ser cristiano, ¿puede hacer lo que quiera? ¿Ya tiene su salvación asegurada? Buena pregunta. Si ya tienen su salvación asegurada, ¿pueden hacer lo que quieran? ¿Por qué no si ya tienen la salvación asegurada? ¿Quién asegura que la salvación ya la tienen asegurada? Ahí está.
ese es el punto. ¿Quién asegura que ellos ya tienen salvación, en primer lugar? ¿Solo porque hicieron una oración? No necesariamente. O también hay algunos cristianos que piensan que la salvación se pierde. Me dio mucha curiosidad y entonces busqué un predicador que cree que la salvación se pierde, ¿no? Muy conocido. Y entonces clarito dijo, y estaba hablando de las doctrinas que nosotros creemos, ¿no? De los calvinistas, así dice él. Y está hablando de todas esas doctrinas, ¿no? que hemos enseñado. Y dicen, ellos creen en esto, pero nosotros sí creemos que la salvación se pierde. Ah, ok. Para que no lo escuchen. Ay, sí. Bueno, es que no comparte lo que nosotros creemos, que nosotros vemos que está en la Biblia, ¿no? El pastor se llama Andrés Carson, ¿ok? Ponen prédicas en español y es de los primeritos que aparece, ¿ok? Bueno, él cree en la prosperidad, en la sanidad, en los milagros, en las lenguas, que la salvación se pierde, ¿no? Bien, entonces, estaba escuchándolo y explicó muy bien cómo es que ellos creen que la salvación se pierde. Y dice, no es que peca y entonces pierde la salvación, sino que más bien cuando pierde la fe, ¿no? Después de una práctica constante de pecado. Entonces, una práctica de pecado constante hace que pierdas la fe y entonces sí pierdes la salvación. Entonces, si te arrepientes de nuevo, pues puedes volver otra vez y entonces así es como un círculo. Entonces como que no tiene mucho sentido, ¿no? O no nos hace mucho sentido. Pero hay gente que sí cree que se pierde la salvación. Bueno, en nuestro círculo evangélico es raro escuchar eso. Realmente es raro. A mí se me hizo muy raro escuchar a alguien que tan claro diga la salvación sí se pierde, ¿no? Y en nuestro círculo evangélico que no escuchamos eso porque generalmente creemos que pues no se pierde, ¿no? Y ellos se creen, porque mucho escucho que dice que por cualquier cosa no quieren, dice, hasta puedo perder mi salvación. Sí, sí. Y entonces creo que es por un mal entendimiento de la palabra. Y hoy vamos a ver muchísimos pasajes, pero muchísimos. Así que vamos para allá. Hoy quiero que definamos y que cada uno de nosotros salga con una seguridad de lo que significa la perseverancia de los santos. ¿Cómo también se dice? La seguridad eterna de salvación, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero que entendamos qué significa perseverancia. ¿Qué se entiende por perseverancia? ¿Eh? Que estás ahí, que no pierdas como el interés. Ok, que sigue, que es como, hay una palabra clave así, seguir, ¿no? Mantenerse. Ah, bueno, buena palabra. ¿Qué otras palabras están ahí? Estar ahí independientemente de la circunstancia, ¿no? ¿Qué otras palabras claves podemos encontrar aquí? Permanecer. Permanecer es una palabra que Juan 15, donde dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan, el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor. Como 10 o 15 veces se menciona esa palabra de permanecer en 10 versículos, ¿no? Yo pienso que va a ser que debemos estar orando constantemente, estudiando la Biblia, asistir a la iglesia. Es una Puede ser, no necesariamente, porque puede haber no creyentes que hagan lo mismo, ¿sí? Pero permanecer básicamente va a significar permanecer hasta el fin, continuar firmes hasta el fin, mantenerse en la fe hasta el fin, continuar en el camino de Cristo hasta el fin. Sea lo que signifique eso, es como llegar y constante, firmes hasta el fin, ¿no? Hay un versículo en Mateo 24 que dice, y el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Entonces, digamos que eso significa. Ahora, otra cosa que creo es que en nuestro círculo evangélico hay un malentendido en cuanto a esta doctrina. Díganme qué opinan. Cuando pensamos en la seguridad eterna de salvación,
o en este hecho de que nosotros no podemos perder la salvación porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, solemos pensar en cierta inmunidad, así como que yo ya me libré del infierno, ¿no? De que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos en cierto aspecto, porque cuando pensamos, ¿puedo hacer lo que quiera? Todo el mundo diría no, pero cuando pensamos en hacer lo que queramos, pensamos en cosas muy malas, ¿o no? Pero cuando hablo de pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, incluso puede significar flojear en mi lectura, ¿no? De la Biblia. O incluso puede significar no ser compasivo. Puedo ser como sea. Puedo ser indiferente a mis hermanos. Puedo no perdonar. Puedo flojear. Puedo no estar gozoso. Así. Entonces, sentimos cierta inmunidad, como es que pase lo que pase, yo ya voy a estar con el Señor, ¿no? Creo que es en general lo que sentimos cuando pensamos en la seguridad eterna. Sea lo que sea, como sea, porque estaremos con el Señor, ¿no? Cuando llegamos a creer en Cristo, se nos enseña que tenemos ya seguridad de salvación. Generalmente se nos enseñó así, ¿no? Levanta la mano a quien se les enseñó así. Cuando creemos en Cristo, ya tenemos seguridad eterna de salvación. Levanta la mano. ¿A quién se le enseñó así? ¿Y a los demás no? Órale. Muy bien. Generalmente se enseña eso, ¿ok? Y no está mal. Quiero decirles que no está mal, porque es una realidad. Cuando alguien cree en Cristo, como dijimos, entonces se aplica la expiación a esa persona. Le transferimos todos nuestros pecados y si ya no tenemos nada que pagar, en el momento en que muramos estamos con Él. Es una realidad, ¿ok? Es una realidad. Pero también es verdad que como buenos seres humanos, damos por sentado que ya todo está pagado. Y entonces, digámoslo así, flojeamos en la espiritualidad. ¿Quién no se siente así? Como estoy flojeando. Bueno, es una pregunta. Las personas que piensan eso, Perdón, ¿qué piensan qué? que cuando están leyendo la Biblia y estar constante con Dios, pero si siguen pecando, ¿piensan que tienen la salvación? Bueno, eso es un punto importante porque algo que caracteriza a los realmente cristianos es el alejamiento del pecado, ¿sí? O el cortón de la práctica del pecado. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo constantemente, antes de conocer a Cristo, me enojaba todo el tiempo. Todo el tiempo estaba enojado y le peleaba con mi esposa y la llegaba a golpear quizás, así, ¿no? Pero era algo constante en el que aunque ella no hiciera nada, yo llegaba malhumorado y le hacía daño, ¿no? Entonces, llego a Cristo, conozco a Cristo y entonces algo cambia acá, ¿sí? Como lo hemos visto, no depende de nosotros, sino de Dios. Y entonces algo pasa en el que ya no podemos continuar practicando el pecado. Y entonces, después de conocer a Cristo, un día o dos después, una semana, pasa que sin querer le digo algo que no debía. Y entonces algo pasa aquí y dices, no debo hacer eso. Y después sin querer otro día pasa, después de a lo mejor otros 2 días y, oye, esto está raro. Ya no siento el desquite de mis palabras hacia ella. Entonces, entonces empiezo a dejar de practicar ese pecado, ¿sí? Ese cortón que se hace de la práctica del pecado, cual sea, es una de las marcas del verdadero creyente, ¿sí? Entonces, sí, alguien puede venir a la iglesia, leer, diezmar, ser constante en todo eso y seguir practicando el pecado. Eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos. Bien. Entonces, como les decía, como
sí, sí murió por nosotros, pero también como buenos seres humanos, damos por sentado ya la salvación y entonces le flojeamos en la espiritualidad porque sentimos esa cierta inmunidad de que pues ya soy salvo, ¿no? Y pues, no leí hoy, perdón, Señor, ¿no? Casi sin sentirlo, ¿no? Es como, bueno, otra vez. Pero tú me perdonas. Qué buena onda eres, Señor, ¿no? Entonces hay algo raro, ¿no? Nos relajamos y de hecho nos relajamos mucho. Al parecer ya pareciera ser que no necesitamos ser fervientes en la fe y en la vida cristiana porque ya pago todo, ya pago todo, ¿no? Ya tengo asegurada mi entrada al cielo. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que significa la perseverancia de los santos? Yo pienso que no. Yo pienso que hay cierta verdad ahí, pero muy, muy, muy desvirtuada. Ok. Luego nos topamos con versículos como: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces dices, espérate, cuando me compartieron el evangelio nunca me enseñaron eso, ¿no? Pareciera que te está exigiendo mucho, demandando mucho. No es una creencia fácil, ¿no? O el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Y dices, eso no conecta o no cuadra con la forma de creencia fácil de hacer la oración, ¿verdad? No, para nada. Y entonces mi pregunta es, entonces nos topamos con ese tipo de versículos donde no hacen tan fácil y aligerada la vida cristiana. Y entonces nos topamos con eso y no sabemos cómo interpretarlos porque nunca nos enseñaron así. Sí. Y entonces quiero que te preguntes esto. En el Nuevo Testamento, o sea, es obvio que en el Antiguo Testamento haya mandamientos, ¿no? Se trataba porque tenías que cumplirlos para obtener la bendición de Dios. Pero ahora que estamos en el nuevo pacto, donde Dios dice, yo no me apartaré de hacerles todo el bien que pueda, o sea, estamos totalmente bendecidos todo el tiempo, ¿para qué son los mandamientos? Pues Jesús no vino a abrogar la ley. A cumplirla. Ok, entonces, ¿qué relación tienen los mandamientos en el Nuevo Testamento? Porque hay un montón de mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Qué relación tienen esos mandamientos con el cristiano? ¿Los tiene que cumplir? ¿No los tiene que cumplir? Jesús ya los cumplió por nosotros. Hay doctrinas donde dice, no, Jesús ya cumplió todos los mandamientos, entonces no es necesario que yo los cumpla. Hay gente que ha llegado a esos niveles. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué relación tiene todos los mandamientos, exhortaciones, advertencias y condiciones del Nuevo Testamento? ¿Es necesario cumplirlos para ser salvos? Para ser salvos, no, pero Pablo dice que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ok. Él los cumplió. Ok. Vamos a estar revisando todo eso ahorita. Todavía no voy a dar mi definición de la perseverancia de los santos, pero vamos a ver un montón de versículos, y vamos a estar viendo entonces qué es lo que significa. Bien. En primer lugar, o primer punto, es que perseverar es el deber del hombre. ¿Ok? Perseverar es el deber del hombre. Si quieres anótelos porque no tenemos mucho tiempo y vamos a ver un montón. Pero por ejemplo, Mateo 24 desde el 9 al 13 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y entonces serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán,
y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero, dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sobre quién cae ese deber? Sobre mí. Sobre mí. Yo debo de perseverar. ¿Bien? Para ser salvo. ¿O se escucharon? Yo debo de perseverar para ser salvo. Es mi deber. Mi deber. Mateo 7. Mateo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda o el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces aquí podemos observar que no solo es la entrada a la fe, la puerta, sino una perseverancia en la senda angosta. ¿Qué significa la senda angosta? ¿Qué significa eso de angosto? ¿O qué querrá decir Jesús con una senda angosta en contraste con una senda amplia? El hecho de que es los pecados que hay en el mundo y así vamos a vivir diferente. Ok, estamos hablando de estrechez. Estrechez. Difícil. La senda cristiana es difícil, pero esa es la senda. Si te mantienes en ella, es por donde vas a llegar a la vida. ¿Sí escucharon? ¿Y de quién cae, sobre quién cae el deber de caminar por esa senda estrecha, por esa senda dificultosa? Sobre uno mismo. ¿Ok? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces en este pasaje estamos presenciando el día del juicio. Estamos viéndolo ahí. Y a gente que Dios les dice, no te conozco. Pero ¿qué pasó? Había una condición para entrar. ¿Cuál era la condición para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dice ahí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el sino es la condición, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok. El deber del hombre, ¿cuál es? Practicar la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿no? Ahora vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12, 14. ¿Alguien lo quiere leer? Hebreos 12, 14. Adelante. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está bien pesado. ¿Qué dice? Busquen, vamos a omitir la paz, pero vamos a dejar la santidad por efectos prácticos. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O en otras palabras, nadie podrá llegar al cielo sin santidad. ¿De quién es el deber de buscar la santidad, sin la cual nadie irá al cielo? ¿De quién es el deber? De nosotros. Es nuestro deber hacerlo. Y entonces vamos a ver una serie de pasajes condicionales. La condición la vamos a identificar con la palabra sí. O sea, si haces esto, entonces pasará esto sí, ¿no? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1. 1 Corintios 15, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Palabra clave de condición: si retienen la palabra que les prediqué. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes retienen
lo que les prediqué, entonces ustedes son salvos. Y fíjense cómo termina. A no ser que hayan creído en vano. ¿Qué significa? A no ser que lo que ustedes, la profesión de fe que ustedes hicieron en un principio, no sirva. ¿No? Ok. Ahí está la condición. Si retienen mi palabra que les prediqué o el evangelio, ustedes son salvos. Si no, no. Dices, ok, es el deber del hombre retener la palabra que Pablo predicó. Colosenses 1:22, por favor. Dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de, ese es el propósito o el fin, ¿no? A fin de presentarlos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. O sea, allá en el cielo. Colosenses 1:22 y 23. Pero dice, fíjense lo que dice, esto Él hará si, condición, si en verdad ustedes permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Wow. Condición. Increíble, ¿no? O sea, cuando empezamos a verlo así es como que, wow, es mi deber hacerlo, porque es una condición que a mí me está exigiendo. Si en verdad permanezco en la fe bien cimentado y constante, sin moverme de la esperanza del evangelio que he escuchado, entonces lo que hará Dios es que nos va a presentar santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es lo que está diciendo. Una condición hacia mí. Hebreos 3:6. ¿Alguien quiere leerlo? Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta que el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Vean nomás esto. ¿La condición cuál es? Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, entonces nosotros somos su casa. ¿Sí? Lo cual quiere decir pues que somos su templo, ¿no? Y ahí mismo en el versículo 14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, o sea, Cristo, el evangelio. ¿Se fijan la condición? ¿Qué es lo que quiere decir? Es mi deber, es mi deber permanecer hasta el fin, retener hasta el fin, es mi deber. Primera de Juan 2:24. Primera de Juan 2:24. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Observen la condición. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Condicionante. Sí, ustedes. A ver, entonces, ahí está el deber. ¿Qué pasa si entonces yo no persevero? ¿Qué pasa si entonces yo no retengo hasta el fin? ¿Qué pasa con esas personas que no retienen hasta el fin su esperanza o su fe o el evangelio? Bien, entonces, ese es mi primer punto. Perseverar es el deber del hombre. Es tu deber, hermano. Es tu deber. Segundo punto. Dios está a cargo de tu perseverancia. Y eso es, Señor. Les voy a decir qué pasaría si dependiera de nosotros el poder lograr mi deber. En el siguiente momento, después de haber creído en Cristo, claudicaría. Me iría lejos. Sin embargo,
mi perseverancia, el cumplimiento de mi deber es infundido por mi Señor o es otorgado por mi Señor. Vamos a Filipenses, este es mi segundo punto. Dios está a cargo de nuestra perseverancia. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Wow, ¿se fijan cómo lo dice? No parece como que tiene lugar a dudas, ¿verdad? Está asegurando algo. El que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el fin. ¿Sí? Juan, vamos al Evangelio de Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Wow. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Qué se siente eso? Dices, wow. O sea, ahora, cuando hablamos de la condicionante, no está asegurando nada, ¿sí se fijan? Está diciendo, pues si tú lo haces, vas a obtener el beneficio, si no, no. Todo lo que habla del hombre no está asegurando nada. Sin embargo, cuando vemos cómo Dios habla y que Dios está a cargo de nuestra perseverancia, vemos una garantía. Romanos 8, 28 al 39. Esto está largo. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen esto. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está el momento de la fe, ahí está. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, todos los que son justificados, cuando creen en Cristo, van a llegar a ser glorificados. O sea, van a llegar al cielo. Nadie se pierde en absoluto. Entonces, sigue, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y observen esto: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué versículo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que de ninguna manera podemos estar separados de Él. No por mí, sino por Él. Porque Él es el que está haciéndonos, ¿sí? Es el que está agarrándonos todo el tiempo. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. ¿Qué quiere decir? Dios es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída. Sin caída, ¿qué significa? Sin caída total. O sea, sin ese alejamiento total. Jeremías 31. Esto habla del nuevo pacto. Jeremías 31 dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. ¿Sí se fijaron? El antiguo pacto era rompible. Y era rompible por causa del pecado del hombre. Pero dice, pero haré un nuevo pacto, no como ese, o sea, no uno rompible. Ese es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y podemos conectar esto con Jeremías 32, 38, porque dice, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y les daré un corazón y un solo camino para que me teman para siempre, para el bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Observen esto, haré un pacto eterno con ellos, del cual de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré temor en sus corazones para que ellos no se aparten de mí. Wow. Ezequiel 36, 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Esto también habla del nuevo pacto. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos yo los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes, aquí esto es lo importante, pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo haré, dice el Señor, yo haré que ustedes anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Yo lo haré, dice el Señor. Ezequiel 36, 25 al 27. Pregunta: ¿es deber del hombre perseverar en su salvación o que el hombre persevere en su salvación está a cargo de Dios? Vuelvo a preguntar: ¿es deber del hombre perseverar para ser salvo o está en el hombre, o está en Dios que el hombre persevere? Las dos. Es deber del hombre, pero está en Dios hacerlo. Sí es deber del hombre. Sí es deber del hombre, pero Dios está a cargo de que suceda. Decía San Agustín: manda lo que quieras, Señor, manda lo que quieras, pero dame lo que mandas. ¿Sí explica San Agustín? En el año 300 y feria después de Cristo. Manda lo que quieras puedes mandar, tú eres digno de eso, Señor, pero otorga, danos lo que mandas. O sea lo que sea que mandes, danos el poder para hacerlo, que venga de ti. Ahora vamos a ver cómo estas dos cosas se relacionan. Vamos a ver un versículo muy contundente, que terminaría con toda discusión. Y después de ese versículo vamos a ver dos historias para tratar de entender mejor cómo está esta relación entre mi deber y lo que Dios hace para que yo pueda cumplir mi deber. ¿Ok? Bien. A este punto lo llamé que la perseverancia del hombre puede ser hecha porque Dios está a cargo de esa perseverancia. Bien. Vamos a Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ¿qué dice? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahí está la primera parte. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa?
¿Qué significa ocuparse de su salvación con temor y temblor? ¿Qué significa? Ajá. Estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué más puede significar? Pues, o sea que si ya sabemos que eso es malo, o sea, no lo voy a hacer porque no un decir, sino que Dios me está viendo. ¿Ok? Y ese es temor. Tengo que Ahí está un temor y temblor. Excelente. Sí, porque también en la Biblia debemos conocer que no solamente Dios es amor, también es un Dios celoso y es un Dios que tiene ira también y que quita su favor de sus hijos y que también otorga pues, la consecuencia, pero es un Dios que es firme también. Porque muchas veces presentamos solo que es amor, que no sucede nada, incluso no hablamos mucho del infierno, no hablamos de todas esas cosas que existen y que también Dios tiene ira con aquellos que practican el pecado, dice la palabra de Dios que son para muerte, pero Él es el que quita, el que los va a eliminar. Entonces, pues cuando decimos temor, es verdadero temor a un verdadero Dios que es en todo su esplendor. Ok, Todo ok. nos puede fulminar y como dice, si nosotros no habláramos, hay una parte en la Biblia que es muy fuerte que dice, que no me imagino cómo puede ser que dice que las piedras entonces hablarán. Entonces, claro, es algo impactante, que puede caer. Y hay historias donde dice que ha caído fuego del cielo, pero esa parte como que no se muestra, que ellos, todo es like, es amor, no pasa nada. Sí, ok. Pero no lo mostramos en toda su grandeza y Sí. su poder. Tenemos, por ejemplo, ahí tenemos que equilibrar el cómo percibimos ese temor a Dios. Porque una realidad es que, como dice el nuevo pacto, no me apartaré de ellos para hacerles bien, ¿sí? Todo el tiempo. Todo lo que haga va a ser bueno para ustedes, todo lo que haga. Pero después dice aquí, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocuparse de su salvación significa, ¿ya tienes salvación? Trabájala, trabájala, es tu deber. ¿Qué significa trabajarla? Usarla, sacarle todo el provecho que puedas, sacarle todo el jugo a esa salvación. Y cuando habla de con temor y temblor, habla de que la salvación es algo demasiado preciado como para que la desperdicies, como para que desperdicies todo lo que se te dio. Entonces es valiosa por dos cosas, por la misma salvación y por quien te la dio. Entonces es como con temor y temblor, es como que, sí, habla de una diligencia tremenda, ¿sí? Ahora, ¿quería decir algo? dice apartarse de Dios en la muerte. Y aunque ya sabemos la salvación, pero si usted se aparta de... Sí, es correcto. Están ese tipo de exhortaciones. Y ahorita vamos a ver qué con esas exhortaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, está este versículo tan fuerte que dices, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y dices, nos hace temblar, ¿no? Y dices, es algo delicado y necesitamos poner mucha atención. Sin embargo, después dice en el versículo 13, porque, y esa palabra conecta. ¿Qué significa razón? Porque Dios es el que obra en ustedes el querer como el hacer. Y dices, wow. Ahí está la idea, esa es la idea completa. Es mi deber, porque sí me está poniendo un deber a mí. Si no, diría, deja que yo me ocupe de tu salvación con temor y temblor. Pero no dice así. Es una exhortación y un mandamiento hacia mí. Entonces sí es un deber que yo tengo. Pero inmediatamente dice, porque Dios es el que obra en ustedes el querer como el hacer.
O sea, tienes un deber en este versículo, tienes un deber para con tu salvación, pero para lograr hacer algo con ello, Dios es quien te da el poder y el deseo para hacerlo. De Él viene. En otras palabras, Él provee para tu perseverancia, para que tú puedas cumplir con el deber. Entonces vamos a ver dos historias. Vamos a Segunda de Crónicas. Ya con estas dos historias terminamos. Casi. Segunda de Crónicas 30. Voy a leerlo y voy a hacer algunas observaciones. Segundo de Crónicas 30, versículo 6. Los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes conforme al mandamiento del rey, diciendo: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Sí? Entonces había una guerra por ahí, había cautivos y regresaron, y pues bueno, ahí está la exhortación: vuélvanse al Señor para que Él se vuelva a ustedes. Versículo 7, no sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles de sus padres. Versículo 8, no sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario. O sea, mucho mandamiento ahí, ¿no? Sirvan al Señor su Dios para que su ardiente, como condición, ¿verdad? Para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque, versículo 9, porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a la tierra. Porque el Señor, su Dios, es clemente y compasivo y no se apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Ahí vienen otra vez las condiciones muy similares al del Nuevo Testamento, ¿no? Si ustedes hacen esto, entonces van a tener beneficios de parte del Señor, ¿no? Como su favor. Versículo 10. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces dices, pues ahí está, vino de ellos. Y entonces de ellos comienza, o sea, es como la exhortación es: vuélvate al Señor para que Él se vuelva a ustedes. Entonces es como es el beneficio, pero tiene que venir de mí. Pero vean esto, versículo 12. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un corazón a fin de hacer lo que el rey y los príncipes les ordenaron conforme a la palabra del Señor. ¿De quién vino esa humillación y ese regresar? De Dios, al final de cuentas. Es como, ¿quieres vida eterna? Tienes que hacer esto, pero yo te lo proveo. Tú no puedes, yo te lo proveo. Si perseveras hasta el fin, serás salvo, pero yo te hago perseverar para que llegues a la salvación. Entonces, así es lo que yo veo en los mandamientos, exhortaciones, advertencias, condiciones del Nuevo Testamento. El Señor manda y exhorta que perseveremos, y nos dice que si perseveramos obtendremos finalmente la salvación. Pero Él es quien en primer lugar nos pone el deseo y la capacidad y el poder para poder perseverar. No viene de mí. Por otro lado, la segunda historia que vamos a ver nos va a ilustrar que los mandamientos y exhortaciones y advertencias y condiciones del Nuevo Testamento no están por nomás, sino que a través de estos mandamientos, exhortaciones y más, Dios los usa como un medio para que nosotros podamos perseverar. ¿Ok? Pensamos básicamente en: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué va a pasar con el cristiano? Debo de buscar la santidad. ¿Me explico? O pensemos en: si ustedes viven conforme a la carne, van a morir.
Y entonces el cristiano va a decir, tengo que hacer morir las obras de la carne. ¿Sí me explicó? Hechos 27. Perdónenme, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a saltarnos poquito eso. Pero básicamente esa es la historia. Hechos 27, se los voy a contar así rápido. Lo pueden leer en sus casas, es casi todo el capítulo, ¿verdad? Del 13 al 44. Pablo está preso y entonces está junto con muchos presos y entonces están en un barco y van a llevarlos de un lado a otro, ¿ok? Pero en ese tiempo el mar pues es muy bravo, ¿no? En ese tiempo vientos, o sea, hay un tiempo muy malo para navegar. Entonces algo así. Entonces Pablo les dice, un preso les dice, no hagan eso, les va a ir mal, ¿no? Entonces, como obviamente los generales no le iban a hacer caso, y entonces pues ahí estaban casi muriendo, ¿no? Entonces, si lo quieren, si ya están ahí, me acompañan a leerlo, dice versículo 21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida entre ustedes, sino solo este barco. Ninguno se va a morir. El barco se va a destrozar, pero ninguno va a morir. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, porque has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dices, wow. Dios está hablando como una garantía. Vas a comparecer ante César. Vas a llegar allá a Roma. Porque vas a llegar a Roma. Aparte, te concedo todos los que están contigo. ¿Sí? Que lo que nos quiere decir es que Pablo está pidiendo por todos, ¿verdad? Entonces, aquí está la promesa donde Dios garantiza que no van a morir. ¿Ok? Y entonces así sigue poniéndose más bravo el mar. Y entonces ya quieren unos irse en una lancha salvavidas. Y entonces Pablo los detiene y le dice versículo 30, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote de salvavidas al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. ¿Qué es esto? Una condición. ¿Sí vieron? Es una condición para poder llegar salvos a tierra. ¿Pero qué no Dios ya había garantizado ese aseguramiento? Dios usa los mandamientos y las exhortaciones como medio para lograr sus propósitos salvadores. ¿Sí me están captando? Y entonces, pues al final de cuentas, dice versículo 44, al final, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Bajo unas condiciones, aunque Dios había dicho, vas a llegar. Pero no por eso vamos a eximir las condiciones. Entonces, ¿cómo podemos conectar la garantía del Señor con la condición de que se cumpla la promesa? En su soberanía, Dios usa los mandamientos, exhortaciones, advertencias y condiciones del Nuevo Testamento como medios para que nosotros podamos perseverar. Y de la perseverancia se encarga Dios. Alguien le ha llamado a esta doctrina la preservación de los santos, no por cargándole el peso a Dios, ¿no? Y está bien. Entonces esta es mi definición de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna de salvación. Dios pone en nosotros el deber de perseverar mediante la obediencia de los mandamientos y exhortaciones y advertencias. Sin embargo, Él está a cargo de que lo logremos. Él está a cargo. La perseverancia de los santos es que Dios hace que nosotros perseveremos hasta el final en la búsqueda constante de la santidad.
Y Él usa entonces los mandamientos y advertencias y condiciones como ese medio para lograrlo. Es mi deber, pero Él se encarga de que yo cumpla mi deber. Y díganme si eso no es gracia. Totalmente. Si Él no me da lo que necesito, yo jamás podría perseverar. Bien. Por último, hay algo que se llama apostasía. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Apostasía. ¿Qué significa apostasía? ¿Nadie lo ha escuchado? Cuando eres creyente y dejas de creer, pero vas. Ok. Exactamente. Cuando alguien dice creer y entonces ya sea un tiempo corto, un tiempo largo, simplemente dicen, mejor no. ¿Sí? ¿Me explico? Eso, por ejemplo, está en la parábola del sembrador. Creo que en la segunda semilla cayó y salió el sol y no tenía raíces profundas y entonces se secó. Y lo que quiere decir es que pasó una aflicción y se fue y jamás se volvió. Eso es apostasía. Bien. ¿Qué es la apostasía? ¿Es que alguien perdió su salvación? No, nunca puedes estar. Exacto. La apostasía es el desenmascaramiento de una fe falsa. Alguien que dijo que sí, pero que realmente no era. Segunda de Pedro lo dice así: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y entonces dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y le sucedió a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Bueno, aquí la palabra clave es que se apartaron. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, pero sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Sí? Eso es apostasía. De donde alguien por algún tiempo dijo, sí soy cristiano, pero algo pasa, se desaniman o pasa alguna aflicción o simplemente dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Reflexionan y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Y mejor se apartan. Eso es apostasía. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos que algunos apostatarán de la fe. O en NBLA, algunos se apartarán de la fe. Bueno, los que llamamos apóstatas nunca fueron creyentes. Solo hablaban y se comportaban como creyentes. Pero llegado el momento, fueron desenmascarados y su fe falsa fue evidente. Simplemente dijeron, bueno. Entonces, les resuelvo una duda, quizás. Cuando alguien se aparta, lo que no debemos decir es, no, él es cristiano todavía. Tampoco podemos asegurar que no es cristiano, porque a veces alguien se puede apartar gravemente de la fe, pero Dios lo hace regresar. No podemos juzgar tan precisamente eso, porque nadie conoce el corazón del otro, ¿no? Pero tenemos que ser fieles en lo que dice la palabra. Y entonces sí considerarlos de alguna manera como no creyentes, con mucha misericordia y paciencia por si ellos vuelven. Bien, la perseverancia de los santos es la última doctrina de la gracia. Y quiero recordar nuestra definición de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia es un grupo de 5 doctrinas o enseñanzas que nos ayudan a ver y comprender
que si nosotros, hombres merecedores de la condenación eterna por nuestra propia culpa, llegamos a ser salvados del pecado, del dominio de Satanás, de la ira de Dios, y se nos acepta en el cielo, es únicamente por lo que Él hizo, hace y hará a favor de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, para ganarlo o incluso para retenerlo. Entonces, cuando pensamos en esta doctrina, tenemos que concluir con gracias, Dios. Porque si yo, después de 20 años, soy cristiano, no es porque yo tenga mucha capacidad para permanecer, sino que de Él viene mi capacidad. Es mi deber, sí. Dios me puso ese deber. Pero si Él no obra en mí, yo nunca de ninguna manera podría continuar con ese deber. Eso es la doctrina de la perseverancia de los santos. Es mi deber, sí, pero Dios es el que provee para mi deber por completo. Y quiero leerles este último versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y garantiza que jamás, dice, y jamás perecerán. Otra garantía, nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Cuando se refiere a todos, ¿a quién se refiere? A todos, o a todo, ¿no? Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y entonces al final de estas 5 doctrinas, lo único que podemos concluir es, wow, todo fue por ti, todo fue por ti. Y si un día llego al cielo, es solo porque tú hiciste esa obra en mí. Gracia, eso es la gracia, que no la merecíamos, definitivamente. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estas doctrinas, gracias por esta oportunidad que tuvimos de aprender estas 5 enseñanzas. Gracias por nuestros hermanos que las identificaron en tu palabra y pudieran condensarlas para poder entenderlas mejor, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más tu gracia y que conforme la vamos comprendiendo más, podamos vivir de manera más agradecida y, como decía Pablo, con temor y temblor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.